Buenas noches a todos. Les habla su abogada y amiga Fanny Cumplido de Nexus Servicios Jurídicos. Primero que todo, queremos darle la bienvenida en este espacio. Asimismo, queremos darle su agradecimiento a todos nuestros clientes que nos siguen manifestando cada día su satisfacción con los servicios de Nexus Servicios Jurídicos. Es para nosotros un placer por esta primera vez en el año 2022 poder compartir este espacio con ustedes. Hemos tomado diferentes temas que siempre nos envían preguntas a los clientes y en este momento vamos a hablar esta noche de las visas de trabajo para Canadá. En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con la presencia de Yamile Hernández. Yamile es miembro del equipo Nexus desde hace varios años. Además, tiene una formación como consultante en inmigración y es técnico senior en inmigración. Entonces, te doy la bienvenida esta noche, Yamile. Gracias por estar con nosotros y ella nos va a explicar todos los pequeños detalles de cómo se presenta un expediente de inmigración con visas de trabajo. Buenas noches, Yamile. Muchísimas gracias, abogada Cumplido. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Es verdaderamente un orgullo para mí contar con esta invitación. Y bueno, sin más preámbulos, pasamos directamente para aprovechar el tiempo a las preguntas que ustedes quisieran que nosotros les respondiéramos en el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Yamile. Efectivamente, como es nuestra costumbre, más que dar una cátedra en derecho de inmigración, más que darles informaciones que ustedes podrían conseguir en el sitio internet de Inmigración Canadá, lo importante para nosotros el día de hoy o esta noche es poder responder a las preguntas prácticas que ustedes tengan sobre los expedientes de inmigración al Canadá. Como ustedes lo saben, las visas de trabajo, existen diferentes tipos de visa de trabajo que nos permiten venir a Canadá. Están las visas de trabajo abiertas, las visas de trabajo cerradas. Todos estos temas los vamos a estar tratando en esta hora que tenemos que vamos a compartir con ustedes. Les pedimos que nos vayan dejando sus preguntas, asimismo, que nos digan de dónde nos están viendo. Sabemos que muchas personas nos han escrito, que nos ven desde Chile, desde México, desde Cuba, desde Venezuela, desde Colombia, claro está. Y en esta noche estamos acá justamente para poder aclarar sus dudas. Para nosotros como abogados en Nexus Servicios Jurídicos, nuestro rol, nuestro papel es de vulgarizar la información. Es de que ustedes, la persona que está desde el otro lado de la pantalla, la persona que nos está escuchando en este momento, pueda tener las informaciones necesarias para poder aplicar a una visa de trabajo, sea que se encuentre desde fuera de Canadá o sea que en este momento con los programas especiales que existen, esté en Canadá, por ejemplo, como turista. Entonces, Yamile, te voy a permitir que por favor nos introduzca respecto a las principales visas de trabajo que todos los días nosotros hacemos en Nexus Servicio Jurídico. Por ejemplo, como las que hemos hecho para traer diferentes mecánicos y soldadores a empresas a Canadá. Bueno, efectivamente, las visas están categorizadas por permiso de trabajo cerrado y permisos de trabajo abierto. Es decir, el permiso es una vez que la persona llega a Canadá, encuentra a un agente de inmigración y este agente de inmigración le hace un control final y determina que la persona se califica para poder obtener un permiso de trabajo. En ese momento, según el procedimiento que se haya seleccionado, según el país de donde esta persona sea ciudadana, se determina el procedimiento y se determina también si su permiso va a ser cerrado o va a ser abierto. A grosso modo, para poner un ejemplo, si es una persona colombiana, profesional, y hay un empleador acá en Canadá que quiere contratarlo, vamos a poner el ejemplo de un soldador, que es lo que hemos trabajado con nuestra fuente de experiencia acá en Nexo. Este soldado, por ejemplo, se va a medir si tiene las competencias, si tiene la experiencia, si tiene los diplomas, si tiene las certificaciones, si cumple con todos los requisitos y además domina el idioma para poder
venir aquí a Canadá y trabajar en una empresa canadiense. Y estos son uno de los principales factores que inmigración va a verificar en calidad de la persona que va a venir a trabajar. Efectivamente, Yamil en este caso nos está hablando de todo lo que tiene que ver con las visas de trabajo cerradas. ¿Por qué la llamamos una visa de trabajo cerrada? Porque en principio, cuando yo vengo a trabajar a Canadá para un empleador determinado, el permiso de trabajo que yo voy a tener, la visa de trabajo que yo voy a obtener, está ligada a una empresa en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a estar en Canadá, en principio, porque hay excepciones, como siempre en la ley hay excepciones, voy a trabajar solo con el empleador que me ha permitido venir a Canadá. Entonces, cuando nosotros tenemos el interés de venir a trabajar a Canadá, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Preguntarnos, bueno, es que del país del que yo soy ciudadano y en algunos casos residente permanente, tiene un acuerdo especial con Canadá, como por ejemplo los tan famosos tratados de libre comercio, de los cuales en América Latina tenemos con Chile, tenemos con México, tenemos con Colombia, tenemos con Perú y aunque mucha gente no lo sabe, tenemos con Panamá. Entonces, estos tratados de libre comercio que hacen parte realmente del derecho comercial internacional tienen un capítulo para lo que es la movilidad de la mano de obra internacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo hago una solicitud de visa de trabajo, si yo vengo de un país que tiene un tratado de libre comercio con Canadá, en vez de utilizar la vía normal, la vía ordinaria, en donde yo debo solicitar un estudio de impacto del mercado de trabajo, en donde yo, empleador canadiense, debo demostrar que busqué el personal para traerlo a trabajar a Canadá, pero que aquí en Canadá yo no encontré, que es lo que se llama un aviso favorable de Service Canada. Ya Mile nos va a dar los detalles más adelante. Además de esto, tengo que pedir la autorización de la provincia, en el caso de Quebec, un certificado de esta provincia que me autoriza a venir a Canadá. Digamos que esa es la ruta normal. Ah, pero es que mi candidato viene de México, o viene de Chile, o viene de Colombia, o viene de Perú. En ese caso, yo voy a utilizar la autorruta. Yo no utilizo la ruta normal, utilizo la autorruta, que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el Tratado de Libre Comercio es un vehículo para obtener una visa de trabajo, en este caso cerrada, de una manera mucho más rápida y sin tener la exigencia de un estudio de impacto de mercado de trabajo. Es decir, si yo, empleador canadiense, necesito hacer venir un trabajador extranjero, es seguro que contar con un personal que viene de un país con un tratado de libre comercio hace que ese personal pueda estar en Canadá mucho más rápido. Yamile, según la experiencia que tenemos en Nexus con este tipo de procesos que hacemos todos los días, que tú haces todos los días por nosotros, ¿nos podías dar más detalles, por ejemplo, sobre los tiempos que está tomando inmigración y estamos hablando del momento en que depositamos el expediente? ¿Cuánto tiempo está demorando inmigración? Asimismo, quiero que por favor nos digas cuáles son las etapas una vez el expediente depositado. ¿Qué es lo que sucede después a nivel de la embajada? Y luego vamos a hablar de cuando yo vengo de un país que no es o no tiene un tratado de libre comercio, porque ojo, no estoy diciendo que si usted viene de un país que no tiene un tratado de libre comercio no puede ir a trabajar a Canadá. No, lo que estoy diciendo es que en los casos de los países mencionados, el proceso va a ser mucho más rápido. Entonces, también nos va a dar los pequeños trucos y detalles que utilizamos en Nexus para que nuestros expedientes tengan éxito y sean aceptados de una manera más rápida. Muchas gracias, Fanny, por la introducción. Primero que todo, ¿qué se requiere? Todos los documentos tal cual los exige inmigración. Cuando hablo de documentos, ¿de qué estoy hablando? Si yo digo que soy soldador, tengo que tener mi diploma y mis certificaciones de nota de soldador. Si yo digo que yo he trabajado como soldador o como un trabajador autónomo como soldador, es decir, que puedo también tener mi propia experiencia, mi propia empresa, tengo que tener todos mis documentos que acrediten. Cuando digo documentos que acrediten, digo atestaciones de trabajo de antiguos empleadores, digo mi atestación de trabajo actual. En el caso de que tenga mi propia empresa, estoy hablando
de mis declaraciones de impuestos, de mi inscripción de mi empresa en la Cámara de Comercio. Si vengo a trabajar a Canadá, sabemos que los idiomas en Canadá oficiales son el inglés y el francés. Pues tengo que tener una atestación que demuestre que yo domino al mínimo uno de los dos idiomas. Además que tengo que demostrar que tengo mis medios financieros para llegar a Canadá y para sostenerme, independientemente que vaya con un contrato de trabajo, le tengo que demostrar a la inmigración que dado un caso determinado, yo cuento con mi respaldo económico para poderme regresar a mi país sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué otros, Exactamente. qué otros documentos también tengo que contar? Tengo que tener mi CV actualizado, tengo que dar toda la información y esto, ojo, muy importante, toda la información que me piden en los formularios tiene que ser la más estricta y verídica, porque aquí todo es comprobable. Bueno, una vez que ya tenemos, sí señora. Sí, justamente quería hacer una pequeña aclaración o adjuntar una información que, como la que ha dado Yamili, y es la siguiente. Muchas veces los clientes nos dicen, bueno, yo soy soldador, pero también soy mecánico, pero también soy electricista. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que yo debo demostrar? Aquí hay un dicho, yo pienso que en español también existe, y es que uno tiene que vestirse para el trabajo que uno quiere. Si yo quiero ser juez, seguro me voy a poner una toga. Entonces, si yo vengo como soldador o si yo vengo como electricista, es seguro que yo voy a preferir presentar la experiencia laboral propia del cargo al que yo estoy aspirando. Es decir, tengo una formación de mecánico automotriz, pero siempre tuve una pequeña formación de soldador, pero siempre he trabajado como soldador. Es seguro que en ese caso, si el puesto para el que yo estoy aspirando es el de soldador, normalmente voy a presentar la prueba de ese tipo de trabajo. Yamile, en relación a los tiempos, que la gente siempre nos pregunta, ¿y cuánto se demora? ¿Qué tanto tiempo debo yo esperar para obtener una respuesta de inmigración? Cuéntanos un poco cómo podría ser. Bueno, desafortunadamente los tiempos son manejados única y exclusivamente por Inmigración Canadá. Una vez que nosotros depositamos la demanda, tenemos la posibilidad de buscar en el portal de inmigración cuánto tiempo se está tardando. Por ejemplo, inmigración puede fichar en el día de hoy que se tarda entre 8 y 10 semanas el tratamiento de un expediente, pero puede que por razones X y Z, un evento fuera de nuestro control o de control de inmigración en este caso, pueda que esos tiempos suban o bajen. Es decir, aproximadamente un permiso de trabajo puede tardar hasta 10 semanas en ser estudiado. Pero 10 semanas a partir de cuándo? De cuando el expediente está completo. Cuando inmigración considera que el expediente está completo, una vez que los exámenes biométricos son realizados y son entregados a inmigración. A partir de que los biométricos ya son afichados en el portal, de que inmigración lo recibió, lo comprobó y que esta persona no tiene ningún tipo de problema, se considera que el expediente está completo y a partir de ahí es que se cuentan las 9, 10, 12 semanas que según inmigración tiene estipulado para tratar los expedientes de inmigración. Sí, algo importante también, vamos a pasar ahorita a las preguntas que Yamile nos las va a leer amablemente, pero quería hacer un pequeño detalle. Es súper importante tener en cuenta lo siguiente. Todos los documentos, como Yamili lo ha dicho, tienen que estar traducidos al francés o al inglés. Además de esto, todos los documentos que inmigración nos exige deben ser depositados. Tenemos que hacernos las biométricas. Para los que no saben qué es, son tomarse las huellas digitales y ellos verifican los antecedentes. Súper importante. Muchas personas no toman en cuenta de que todo lo que se declara en Migración Canadá tiene un impacto. Es decir, yo no puedo decirle a Inmigración Canadá una mentira, un hecho que no es correcto, que no es comprendido, porque esto estoy incurriendo en lo que se llama una falsa declaración. Y las consecuencias jurídicas de este tipo de declaraciones falsas son muy graves. ¿Qué quiere decir esto?
Si, por ejemplo, a mi Migración Canadá me pregunta si yo soy mecánico automotriz, yo digo, sí, efectivamente yo lo soy, pero desafortunadamente presento un documento falso o me piden una información sobre mi estado civil, me piden una información si alguna vez me han negado una visa, me piden una información sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre servicio militar y yo no doy la respuesta correcta e inmigración hace una verificación del lado de ellos, tienen el derecho a hacerlo y tienen los recursos para hacerlo, yo puedo no solamente obtener una negación de la visa, sino que además me prohíban venir a Canadá durante 5 años. Entonces, por favor, si en un momento determinado usted está haciendo un proceso de inmigración, entiéndase visa de trabajo, visa de turismo, visa de estudiante o cualquier otro tipo de proceso, si usted no entiende la pregunta, si usted no sabe exactamente qué le están preguntando, tome el tiempo de averiguar, de preguntar, porque muchas veces, y hemos visto esa situación, no es por mala fe, es simplemente por desconocimiento de la ley. Pero desafortunadamente la ignorancia de la ley no sirve de excusa y en estos casos las penalidades pueden ser muy grandes. Yamile, si quieres podemos comenzar con las preguntas, pues vamos a tratar de poder darle respuesta al mayor número de personas posibles. En el día de hoy, la primera pregunta es para la señora Alejandra, que nos comenta, buenas noches, ¿un turista en Canadá puede obtener un permiso de trabajo? Buenas, Buena pregunta. buenas noches, Alejandra. Primero que todo, muchas gracias por estar presente en esta emisión. Efectivamente, la buena noticia es que sí, es una política pública que fue creada en el año 2020 justamente por el gobierno de Canadá, tomando en cuenta que en razón de la pandemia había muchísimas restricciones de viaje. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchos turistas se quedaron atrapados en Canadá y muchas personas que tenían una visa de trabajo se quedaron atrapados en sus países. Entonces, teníamos muchísima, y como existe todavía, muchísimas oportunidades laborales, ofertas de trabajo en todos los campos. Porque en el día de hoy yo les puedo decir con la certeza de que en casi todos los dominios, ya no estamos hablando solo de soldadores, mecánicos, enfermeros, dominios del área de la salud, la tecnología, de la información, en todos los dominios de trabajo en Canadá y particularmente en la provincia de Quebec, en Ontario, existe una falta de personal. Entonces, en razón de esta situación, se ha hecho que una política que era de manera temporal, que permitía, y le digo, en 15 años haciendo derecho de inmigración, nunca lo habíamos visto y seguro que Yamile está de acuerdo conmigo, que una persona que esté en Canadá como turista, y entiendas que un turista no puede trabajar. La abogada cumplido no está diciendo eso. Pero nadie le impide buscar trabajo. Eso es otra cosa. Entonces, yo estoy en Canadá, Alejandra, como turista y encuentro un empleador que me quiere contratar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Con base en la política pública que excepcionalmente me permite cambiar de estatus de turista a trabajadora extranjera, yo hago una solicitud de permiso de trabajo, ojo, cerrado. ¿Por qué? Porque tengo que tener un empleador que me quiere contratar y que está aquí en Canadá. Pero créanme que hay por todas partes. Hemos hecho varios expedientes como esos en Nexus y ahorita les vamos a pasar un testimonio. Entonces, yo estoy en Canadá, yo soy turista, encuentro un empleador que me quiere contratar con base en esta política pública que está vigente, ojo, en el momento hasta febrero de 2023, yo puedo pasar de turista a trabajadora extranjera sin necesidad de salir de Canadá. Entonces, la respuesta es sí, Alejandra, se puede hacer y todos los que tengan esa oportunidad, este es el momento. Doctora Fanny, tenemos otra pregunta muy interesante. La señora Bárbara Morén desde Cuba nos pregunta que si desde Cuba se pudiera tener acceso a alguna visa de trabajo. Bueno, buenas noches, Bárbara. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, súper importante, como lo dijimos al principio de esta transmisión. Existen diferentes procesos para venir a Canadá, sobre todo con las visas de trabajo. Existen más de 18 tipos de visa de trabajo.
Ahora bien, el hecho de yo estar en Cuba o de estar en Venezuela o de estar en Ecuador o de estar en países que en principio no tienen un tratado de libre comercio con Canadá, en ningún momento quiere decir que yo no pueda aspirar a una visa de trabajo. ¿Esto cómo se traduce? Simplemente que necesitamos probar la inmigración Canadá, y eso es súper importante tener en cuenta el buen resumen práctico, practic que nos hizo Yamile, y es en demostrar que yo tengo las capacidades para el puesto. Entonces, en la parte de los conocimientos idiomáticos, es súper importante saber qué exigencias de idioma tengo según el puesto que yo quiero ocupar. Si yo digo que vengo a trabajar como abogada en Nexus Servicios Jurídicos en Canadá, seguramente me van a solicitar un nivel de francés y de inglés avanzado, porque se entiende que como abogada voy a estar confrontada a tener que presentar argumentos en esos dos idiomas. Ahora bien, si yo vengo a trabajar como mecánico automotriz, si yo vengo a trabajar como, por ejemplo, ayudante de cocina, es posible que el nivel de idiomas que me exigen va a ser inferior al que me exigen para un puesto profesional. Entonces, súper importante hacer la diferencia entre las exigencias idiomáticas del puesto que me están ofreciendo, y es a quien las determina el empleador. Y las exigencias idiomáticas que yo le debo demostrar a Inmigración Canadá, porque esas sí las determina Inmigración. Normalmente son casi las mismas, pero la realidad es que en este momento incluso los empleadores son mucho más flexibles con la parte idiomática porque necesitan personal en todas las áreas. Tenemos una tercera pregunta del señor Simón Almanza. El señor Simón Almanza nos pregunta, con un permiso de trabajo luego de un año de estudio en Canadá, ¿puedo solicitar otro permiso de trabajo con esta oferta laboral? Bueno, señor Simón, yo presumo que el permiso de trabajo del que usted me habla es el permiso de trabajo postdiploma, si no nos equivocamos, ya. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, cuando usted viene a Canadá y hace estudios, posteriormente tiene derecho a un permiso de trabajo postdiploma por el mismo tiempo que estudió, sin que esto de pase de 3 años. Ojo, si usted, por ejemplo, hace una formación de un año y usted piensa que va a continuar estudiando, no pida su permiso de trabajo postdiploma enseguida. Pídalo cuando ya realmente no va a seguir estudiando. Ahora bien, una vez usted tenga su permiso de trabajo postdiploma, que es un permiso de trabajo abierto, es decir, yo puedo trabajar donde yo quiera y en cualquier parte de Canadá, porque no tengo un empleador específico que me hizo venir. Si posteriormente este permiso se le vence, efectivamente usted puede pasar a otro tipo de permiso de trabajo siempre y cuando cumpla las condiciones de este nuevo permiso y, ojo, siempre y cuando haya respetado las condiciones de su estadía en Canadá. Y si no, que Yamile nos diga los casos que vemos en Nexus de toda clase en donde la persona viene como estudiante y resulta que dejó de estudiar, o viene como estudiante y empezó a trabajar antes que estudiar, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede cuando llenamos los formularios de inmigración y ya tenemos un expediente anterior? Todo lo que usted ha hecho o no en Canadá va a aparecer en su expediente y puede tener un impacto en las decisiones posteriores de Inmigración Canadá. Efectivamente, Fanny. Fanny, te invito a pasar a otra pregunta del señor Gus Gus. Estoy sin estatus y una empresa me puede ayudar para tramitar un permiso de trabajo. ¿Qué necesito? Bueno, señor Gus, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando usted me dice que está sin estatus, tenemos que ver de qué manera está usted en Canadá. Yo presumo que está en Canadá, sí, me fijo a la pregunta, porque es seguro que sí, legalmente hablando, yo no estoy en Canadá porque estoy sin estatus, es decir, Inmigración Canadá no está al corriente de que yo estoy aquí. Es importante primero arreglar esa situación. Ojo, yo puedo haber llegado a Canadá, por ejemplo, como turista y no haber hecho la renovación de mi permiso o no haber hecho el trámite para mantener un estatus legal en Canadá. Esto no quiere decir que automáticamente yo estoy en ilegalidad. Yo puedo tener el tiempo de hacer lo que se llama un restablecimiento de mi estatus y, por ejemplo, si usted entró como turista, se le vencieron los 6 meses,
no hizo una renovación, pero aún está en los 90 días para restablecer el estatus y hay una empresa canadiense que lo quiere, en este caso, contratar, sí efectivamente usted podría pasar a una persona con una visa de trabajo. Entonces, en el caso particular suyo, lo invitamos a que nos contacte para que podamos darle más información, porque es seguro que hay detalles que no tenemos. Gracias, Fanny, por esta respuesta. Es muy importante porque me imagino que como el señor Gus Gus, hay muchas personas que se deben encontrar en esa misma situación. Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta, súper importante también, del señor Odín Rodríguez. El señor Odín Rodríguez nos afirma, soy mexicano y estoy en Canadá. ¿Cómo aplico a un permiso de trabajo abierto? ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? ¿Cómo puedo aplicar? Bueno, señor Rodríguez, lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es lo siguiente. Yo presumo que siendo usted mexicano, como usted sabe, los mexicanos no necesitan visa para venir a Canadá en la parte del turismo. Simplemente vienen con un ETA o con un ABE, dependiendo la sigla, autorización de viaje electrónico, pero esto no les permite trabajar. En el caso suyo, si usted quiere pasar, presumo si su estatus es de turista, a trabajador extranjero, tiene que tener un empleador que lo contrate. Es decir, no estamos hablando acá de un permiso de trabajo abierto, estamos hablando de un permiso de trabajo cerrado. ¿Qué sucede? Hay ciertos tipos de permiso de trabajo abiertos, pero que están ligados a cierto tipo de procesos. Por ejemplo, en el caso de si yo soy una persona que estoy pidiendo la protección de Canadá porque considero que yo estoy corriendo peligro en mi país de origen, yo hago una demanda de refugio y al mismo tiempo tengo una demanda de permiso de trabajo abierto. Puedo trabajar donde yo quiera. Si yo soy el esposo o la esposa de un estudiante extranjero, tengo permiso de trabajo abierto. Yo, estudiante extranjero, tengo permiso de trabajo abierto y así sucesivamente. Todo depende de cuál es el estatus que usted tiene en Canadá. No, Fanny, un pequeño preámbulo. Mismo si mi esposo o mi esposa viene como trabajador, yo puedo venir también con un permiso de trabajo abierto. Y es una de las ventajas que cuando mi esposo o mi esposa es contratada en Canadá, mi esposa puede venir también, me puede acompañar y mis hijos también me pueden acompañar durante yo esté como trabajador temporal en Canadá. Me parece que es súper importante hacer esta aclaración para que las personas crean que van a venir solos, van a estar aquí solos 2, 3 años trabajando. No, pueden traer a su familia también siguiendo el mismo procedimiento. Efectivamente, eso es súper importante lo que dice Yamile. Canadá está por el reagrupamiento de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un permiso de trabajo, si yo tengo un permiso de estudio, normalmente mi cónyuge, y entiéndase cónyuge quiere decir mínimo 12 meses de vida en común, o mi esposo o mi esposa, normalmente van a tener derecho a un permiso de trabajo y los hijos van a tener derecho a una visa de estudiante. Gracias, Fanny, por la aclaración. Aquí tenemos un señor que se llama Luis Banier Paz. Señor Banier Paz es soldador y he intentado migrar a Canadá. Busco la oportunidad laboral por diferentes plataformas y no me ha sido posible. ¿Cómo puedo lograr mi sueño y el de mi familia? Bueno, señor Banier, efectivamente, ya de entrada le doy la buena noticia de que su carrera está súper en demanda aquí en Canadá. Si no, acá en Nexus recibimos ofertas de empleos de diferentes empleadores todo el tiempo. Ahora bien, lo importante, y vamos a hacer seguramente una emisión a este respecto, es la forma como yo presento mi candidatura. ¿Qué quiere decir esto? No, ahorita hace un rato Yamile nos hablaba del CV, que es un CV, que es un currículum, que en ciertos países le llaman hoja de vida, en otros le llaman resumen y en otros le llaman currículum, etcétera, etcétera. Es importante tomar en cuenta que existen maneras de presentar su candidatura. Ya de entrada existen plataformas como por ejemplo Empleo Quebec. Es un sitio del gobierno de Quebec completamente gratuito en la cual aparecen las ofertas de empleo publicadas. Obviamente están publicadas en francés o en inglés. Existen sitios como Guille Emploi Canadá. Es un sitio que reagrupa todas las ofertas de empleo de todas las provincias, excepto la provincia de Quebec. Obviamente las ofertas están en francés o en inglés. Entonces, ya de entrada,
Lo primero es, si usted está buscando una oportunidad de trabajo, es ir a estos sitios que son sitios gratuitos, que son sitios públicos, son sitios reconocidos por Inmigración Canadá, en donde usted puede ir a buscar una oferta de trabajo. Nosotros en Nexus, en nuestro sitio web, hacemos la publicación de ofertas de empleo. Obviamente la hacemos en francés o en inglés porque normalmente la empresa que pide el trabajador va a pedir un cierto dominio del idioma. Muchísimas gracias, Fanny, por esta explicación súper importante. Por el momento no tenemos más preguntas. Yo creo que podemos pasar bien a ver nuestros videos de nuestros colaboradores, de nuestros clientes que en un momento determinado han estado fuera de Canadá y por este medio de la visa de trabajo han podido llegar aquí y en el día de hoy se encuentran en Canadá como un trabajador más. Perfecto. Si quieres, podemos pasar primero con el testimonio de la señora Penelope, que está en Canadá, vino como turista y es un ejemplo clásico en el cual en este momento ella, muy agradecida, está con una visa de trabajo. Hola, mi nombre es Penélope Cairoli. Quiero compartir con ustedes mi experiencia con Nexus Avocat. Yo llegué desde Nicaragua a Montreal como turista y durante la pandemia tuve que quedarme aquí, cambié mi estatus de turista a visa de trabajo y hoy estoy súper contenta celebrando que ya tengo mi visa de trabajo y agradezco a Nexus Avocat porque me asesoraron en todo este proceso y fueron ellos que lo hicieron realidad. Gracias, Nexus. Claro que sí, señora Penelope. Para nosotros fue un orgullo y un placer podernos ocupar de su expediente. Yami, obviamente tú estuviste colaborándonos en el expediente de la señora Penelope. ¿Podrías darnos un poco más de detalles de cuál fue el estatus con que Penelope estuvo en Canadá inicialmente y cuál es el estatus que ella tiene en este momento, por favor? Bueno, con Penélope Cairoli fue un trabajo verdaderamente fuerte porque era justamente ella llegó en los cambios. Ella llegó a finales cuando ya estaba empezando la pandemia y cuando Migración Canadá empezó a modificar. Es decir, que ella fue como la pionera de estos cambios para nosotros. Y efectivamente, Penélope llegó aquí con una visa de turismo, luego se fue contratada por un empleador, pero como que Penélope Cairoli viene de un país donde no hay un contrato de libre comercio, un tratado de libre comercio con Canadá, se tuvo que hacer el procedimiento más largo, es decir, un estudio de impacto del mercado de trabajo, donde se le pide primeramente a Inmigración Quebec la conformidad del empleador y la conformidad del empleado. Una vez que estas dos entidades a nivel provincial nos emiten sus certificados de aprobación, luego pasamos a lo que es la parte federal para pedirle a la señora Cairoli un permiso de trabajo cerrado por 24 meses. El tiempo de este procedimiento es un poco más largo, ya estamos hablando aquí entre 1 y 4 meses, no es como la autorruta con la que usted estaba hablando, que estamos hablando que son entre 2 y 10 semanas. No, este es un procedimiento bien largo, pero finalmente dio su fruto y la señora Cairoli pudo tener su permiso de trabajo. Bueno, Sin y la buena dejar, noticia, discúlpame, Fanny, Yamile, sin dejar de remarcar que durante este tiempo que la señora estuvo aquí, nunca perdió su estatus de visitante. A eso te quería referir. sí, perfecto. Justamente lo que decíamos hace un rato, ella estaba como turista, siempre mantuvo un estatus legal, un estatus regular, y una vez obtuvo su visa de trabajo, y esa es la belleza de este expediente, la señora Penelope no tuvo que salir de Canadá. La señora Penelope obtuvo su visa de trabajo al interior de Canadá y en este momento, con 2 años de trabajo que va a tener, una vez termine su contrato laboral y el conocimiento que ha adquirido el francés, la buena noticia es que va a poder convertirse en residente permanente de Canadá. Y bueno, posteriormente en ciudadana estaremos pendientes de esto. Pregunta para ti, Yamili, para que le comentes a nuestros amigos, nuestros seguidores de Nexus. ¿Qué pasa con la familia de la señora Penelope? Porque debe hacerle falta a su familia, a sus hijos,
¿Qué Bueno, tipo de visa podemos obtener para ellos ahora que ya es titular de una visa de trabajo en Canadá? bueno, afortunadamente la señora Penélope, si la señora Penélope es casada o la señora Penélope tiene su pareja, ella puede hacer venir su pareja por un permiso, con un permiso de trabajo abierto, porque ella es titular de un permiso de trabajo cerrado en Canadá. Igualmente los hijos de la señora Penélope, si son menores de 5 años, pueden venir con su visa de turismo y si son mayores de 5 años, como tienen que ir a la escuela obligatoriamente, porque en Canadá es obligatorio que todos los mayores de 5 años asistan a la escuela, se les puede pedir una visa de estudiante que generalmente debe ser aprobada si se envían los documentos y se deposita todos los documentos tal cual se conforman con las leyes de inmigración. Súper importante, en el caso de la visa de estudiante de la que estamos hablando, para los hijos de un trabajador extranjero o un estudiante extranjero, en este caso la señora Penelope, que es trabajadora extranjera, entre los 5 y los 18 años es una visa de estudiante en la cual, a diferencia de las visas de estudiante normales, de una persona ya adulta que hace su visa, no hay que probar, por ejemplo, tengo 30, 15 o 20.000 dólares para venir a estudiar, porque entiéndase que en esta parte, pues la educación es completamente gratuita. Vamos a continuar con las preguntas, que yo creo que hay bastantes. Vamos a tratar de responder todas las que podamos. Yamile, si nos colaboras, por favor. Sí, mire, aquí hay un señor, se llama Andrés Mauricio Mateus Rueda, y nos afirma, soy ingeniero en ingeniería en Colombia. Mi pregunta sería sobre cuál es el mejor medio de certificación internacional de manejo de una segunda lengua, francés o inglés. En mi caso, que manejo el inglés y estoy buscando certificarme a nivel internacional, tengo las opciones del IELTS y del TOEFL. De entre estos dos, ¿cuál sería mejor para proceder en una visa de trabajo en Canadá? Señor Andrés Mauricio, buenas noches. A ver, la parte del idioma, como lo hemos dicho hace un rato, hace parte, hay dos tipos de exigencia que usted debe tomar en cuenta. Primero que todo, la pregunta que usted se debe hacer es, ¿cuál es la exigencia que el empleador canadiense me exige para el puesto del que yo estoy postulando? ¿Qué quiere decir esto? Aunque usted no me lo crea, tenemos clientes o personas que se postulan para las ofertas de empleo que Nexus publica y que nos dicen, yo he hecho 16 niveles del Colombo americano en Canadá. Yo presumo que una persona con 16 niveles de inglés, que es más de año y medio de estudio, debe tener un inglés fluido. Pero el día de la entrevista, ¿qué pasan con el funcionario o el de recursos humanos de la empresa canadiense que lo quiere contratar? Créanme que la persona, a veces por los nervios o por diferentes circunstancias, no tiene la fluidez idiomática que este empleador está pidiendo. Entonces, lo primero que usted tiene que determinar es cuál es la exigencia idiomática que me pide el empleador para desarrollar el trabajo que yo quiero postular en Canadá. Esa es una parte. Ahora bien, si usted es escogido por el empleador, porque su inglés o su francés, y eso depende en qué provincia va a trabajar y cuál es la lengua de trabajo en Canadá, porque puede que sea el francés, puede que sea el inglés. Lo otro es cuáles son las exigencias de inmigración Canadá. Entonces, si yo vengo a trabajar, por ejemplo, a la provincia de Quebec y la lengua de trabajo es el francés, es seguramente un test como el TEFAC, un test como el test de francés adaptado para el Quebec, o el DLF, el Diploma de Estudio de la Lengua Francesa, o cualquiera de estos test que demuestren sus conocimientos del francés, el que va a ser exigido. Si al contrario, aunque yo venga a Quebec, la lengua de trabajo es el inglés, es seguro que el IELTS es el examen que es más reconocido a nivel internacional. Entonces, ese es el consejo que le daríamos y tenga en cuenta que para Inmigración Canadá, salvo si han cambiado algún reglamento y a mí le debe estar al corriente, la validez de los resultados de estos exámenes es de 2 años. Exactamente. Asimismo, Fanny, mismo si para la persona está interesada en hacer una aplicación en Entré y vamos a suponer que tiene un diploma que tiene 7 en la categoría NSFC de inglés o de francés, en el momento que deposite esta demanda, si el diploma está reciente, sabe que va a durar 2 años. Si no,
va a ser hasta la expiración del diploma, que va a contar siempre con 2 años. Y mismo con Quebec, si aplica por el programa RIMA, para poder venir acá como trabajador calificado, la misma cosa. 2 años de validez del diploma y siempre se le exhorta a la persona que se mejore constantemente sus competencias, porque inmigración siempre va a subir un poco más el nivel de exigencia de las personas que van a venir acá como trabajadores calificados, ya sea en la parte de Quebec o ya sea en la parte de lo que llamamos Canadá inglés. Perfecto. Bueno, creo que tenemos otras preguntas, Yamile. Sí, señora, aquí está la señora Sandra Venega y dice lo siguiente: soy una persona, tiene un Temporary Resident Permit, ¿cómo se aplica a un permiso de trabajo estando en Canadá? Ya esto lo hemos explicado, pero bueno, la señora quiere saber, acaba de incorporarse, teniendo una residencia temporal, un permiso de residencia temporal, ¿cómo esta señora puede aplicar a un permiso de trabajo estando en Canadá? Bueno, señora Sandra, primero que todo tenemos que saber cuál es el tipo de residencia temporal que usted tiene, porque existen diferentes tipos de residencias temporales. Todo lo que es visa de trabajo, visa de estudiante, visa de turismo, incluso un PST, permiso de estadía temporal, son todos residencias temporales. Ahora bien, vuelvo y repito, si yo tengo un estatus y el estatus más precario en Canadá, se entiende que es una visa de turismo o un visitante en Canadá. En la escala de estatus es como el más bajo. Si un turista puede solicitar una visa de trabajo, si cumple con las condiciones, es seguro que en el caso suyo, señora Sandra, normalmente debería poder cumplir con las condiciones y poder obtener una visa de trabajo en Canadá. Fanny, te seguimos con una pregunta súper interesante. Mira, el señor Colmenares Llano nos pregunta, ¿qué tan fácil es ingresar al país con el programa de inmigración de Atlántico para ir al PEI? Bueno, en relación al programa de inmigración para el Atlántico, que es el famoso el proyecto piloto del Atlántico Norte, y que estamos hablando de las provincias de Nuevo Brunswick, de Tierra Nueva, de Labrador, de Isla Príncipe de Eduardo, que tienen como particularidad estas provincias, tienen una baja tasa de población. Esto hace que estas provincias tienen un programa especial que les permite ir a reclutar personal al extranjero y poder venir acá. Es seguro que a nivel de las exigencias de los programas o las exigencias de este programa, es uno de los programas que a nivel lingüístico tiene las exigencias más bajas. Puede ser un nivel debutante o intermediario dependiendo del empleo al que estoy postulando. Asimismo, existen exigencias a nivel financiero, pero que también son bastante bajas. La persona va a venir con una visa de trabajo o con un permiso de trabajo, pero siempre con el objetivo de obtener la residencia permanente. Pero hay que tener algo en cuenta, señor Colmenares, y es lo siguiente. Si yo tengo mi residencia permanente a través del programa, por ejemplo, de inmigración del Atlántico Norte, yo me comprometo con Inmigración Canadá a quedarme en esta región durante un cierto número de años. ¿Por qué esta particularidad? Porque, bueno, desafortunadamente, y vamos a ser muy claros, estas son provincias que si no hay mucha población es justamente por la parte climática. Allá hace frío y hace también menos frío. En el verano es un verano que es bastante, las temperaturas no son como las que conocemos y es por eso que tienen bastante dificultad a reclutar. Pero obviamente es un programa que es bastante interesante para las personas que no les den miedo los cambios climáticos. Muy bien, Fanny. Fanny, seguimos con una pregunta de la señora Alba Lucía Noel Caraval. La señora afirma, soy arquitecto, pero me gustaría saber hasta qué edad podemos buscar empleo en Canadá. Me parece que esta pregunta es súper, súper importante teniendo en cuenta la realidad canadiense. Bueno, señora Alba Lucía, la buena noticia es, y seguramente es una pregunta que se hace mucha gente porque muchas veces nos los preguntan los clientes en las entrevistas. La buena noticia es que acá en Canadá no hay límite de edad para conseguir un empleo. La edad mínima es 18 años, pero de ahí en adelante no hay ningún problema. Mire, en este momento la situación de la falta de personal en las empresas ha llevado a los empleadores canadienses a tomar medidas como, por ejemplo, el hecho de ofrecerle a una persona que ya está lista para partir
pensionada, o acá dicen a la retraite, o que ya va a tomar su jubilación, y decirle, no, por favor, quédese trabajando conmigo y yo le doblo el salario, yo permito que usted trabaje 3 días por semana, lo que usted quiera, pero quédese. ¿Por qué? Porque si usted se va, yo no tengo cómo reemplazarlo. Entonces, no hay ningún problema con la edad. Es más, hay ciertos trabajos en los cuales se exige exigencia laboral. Y si yo empleador exijo 15, 20 años de experiencia laboral, normalmente me estoy esperando una persona de 45, 50 años, porque a menos que apenas haya salido de la guardería, la persona ha empezado a trabajar, necesita experiencia laboral. Justamente el próximo viernes, y el testimonio lo vamos a tener en nuestro sitio internet, así en nuestras redes sociales, tenemos una persona que viene a Canadá, que viene como supervisor en el área de la soldadura y que tiene más de 20 años de experiencia. Obviamente es una persona que está de más de 50 años. Entonces, la edad acá no es ningún problema. Eso se los puedo asegurar. Señora Lucía, espero que le haya quedado muy aclarada esa respuesta y me imagino que esa debe ser una misma pregunta que se deben hacer muchas personas que en el día de hoy nos están mirando. Seguimos con la señora Mary Ortiz Tapia. La señora nos afirma, he leído comentarios acerca de que no todas las ofertas de trabajo son viables para solicitar el permiso de trabajo. ¿Me pueden orientar sobre este tema? Sí, es súper importante, señora Ortiz, es lo siguiente. De la misma manera que el trabajador tiene que demostrar que tiene las condiciones para obtener el empleo que le están ofreciendo en Canadá, de la misma forma el empleador tiene que demostrar que su oferta de empleo es una oferta auténtica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay una empresa que me hace una oferta de empleo, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que según la ley de inmigración, yo, empleador canadiense, que estoy haciéndole una oferta de empleo, soy la persona que tengo que asumir todos los gastos de su oferta en Canadá, de sus gastos de inmigración, pago de abogados si utilizamos los servicios de una oficina legal para hacer el proceso, y además de esto tengo que demostrar que tengo la capacidad financiera para pagar un trabajador extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un momento determinado yo pido a una empresa o una empresa canadiense le pide Inmigración Canadá la autorización para traerla a usted a trabajar acá, uno de los documentos que me van a pedir es envíeme los estados financieros de la empresa. Demuéstreme que usted, empresa canadiense, tiene los recursos necesarios para contratar un trabajador extranjero. Y aquí aprovecho para decirles que normalmente en el caso de las ofertas laborales, hemos visto muchos casos que nos refieren nuestros clientes en los cuales la oferta no es una oferta auténtica o en los cuales le dicen a la persona, mire, envíe tanta cantidad de dinero y después de esto le vamos a dar un trabajo. Les repito, una oferta laboral en Canadá que es auténtica exige que sea el empleador el que debe pagar su expediente y exige además que el empleador tiene que asumir la responsabilidad de poder decir, tengo el dinero suficiente para contratar un trabajador extranjero. Bueno, vamos a aprovechar una pregunta del señor Giuseppe Suárez, quien nos dice cuáles son los requisitos para renovar el permiso de trabajo posgraduación, aparte de la oferta laboral. Bueno, señor Suárez, hay una cosa importante. Han existido diferentes cambios en la ley de inmigración en los últimos tiempos, sobre todo en razón de la pandemia. En principio, un permiso de trabajo postdiploma no se renueva. Por eso decíamos al principio que si yo tengo un permiso de trabajo postdiploma, pero mi idea es después continuar estudiando, yo no debería hacer la solicitud inicialmente. Pero digamos que yo tengo un permiso de trabajo postdiploma y en un momento determinado se me termina y yo quiero acceder a otro tipo de permiso de trabajo. En relación a la oferta laboral de la que usted me está hablando, yo presumo, porque dependiendo de en qué provincia usted se encuentra, por ejemplo, soy titular de un permiso de trabajo postdiploma en la provincia de Quebec y obtuve ya el certificado de selección de Quebec. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga el certificado de selección de Quebec y una oferta laboral para un trabajador en particular, yo puedo solicitar un permiso de trabajo del artículo 75.
que quiere decir que yo puedo, sin necesidad de obtener un estudio de impacto del mercado de trabajo, sin necesidad de tener una evaluación comparativa o el aviso positivo de inmigración Quebec, yo puedo tener un permiso de trabajo porque soy titular de un certificado de selección de Quebec. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la forma como podemos trabajar cuando tengo un permiso de trabajo que se terminó, pero tengo una oferta laboral. Además, es importante siempre estar revisando la ley. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco una política pública, que también se tomó en la pandemia, permitía de manera excepcional extender la validez de un permiso de trabajo postdiploma, cosa que en el pasado no era permitido. Quiero aprovechar esta oportunidad también para hablar de otro caso que hemos tenido y es el siguiente. Es el caso de trabajadores como por ejemplo el señor Jorge Alzúzar, quien, a diferencia de la señora Penelope, que estaba aquí en Canadá, que vino con una visa de turismo y se convirtió en trabajadora extranjera, en el caso del señor Jorge Alzúzar, fue una persona que fuimos a reclutar directamente en el extranjero. Es decir, alguien que ya vino a Canadá con una visa de trabajo. Entonces vamos a escuchar el testimonio de nuestro querido cliente Jorge Alzúzar. Buenas, mi nombre es Jorge Alzúzar, soy soldador. Fui reclutado desde Colombia por medio de Nexus y ellos actualmente me ayudan en este proceso y actualmente me encuentro en Canadá. Muchísimas gracias, Jorge, por este testimonio. Entonces, como lo hemos venido diciendo, en el caso de, por ejemplo, el señor Jorge Alzúzar, él fue una persona que desde Colombia, como otros tipos de clientes, hizo una postulación para su visa de trabajo. Obtuve la visa de trabajo, nosotros podemos después llegar a ser residentes permanentes. Entonces, tanto Jorge como la señora Penelope, que obtuvieron unas visas de trabajo de manera distinta, van a poder hacer una demanda de residencia permanente para quedarse en Canadá con sus respectivas familias. Entonces, eso es importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Les estamos aconsejando a las personas que se están en este momento conectando con nuestro sitio internet o con esta transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Les recordamos que el video que hemos hecho el día de hoy va a estar disponible tanto en el sitio web de Nexus Avocat, va a estar también disponible en Facebook, va a estar también disponible en YouTube, en nuestro canal, y va a ser el primero de muchos otros que vamos a estar dando con los temas que ustedes nos piden todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente vamos a estar preguntándoles de qué desean que ustedes, que nosotros hablemos de inmigración. Desean que hablemos de visas de trabajo, desean que hablemos de visa de estudiante, desean que hablemos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el refugio. No estamos interesados más bien en aparinamientos o en procesos humanitarios. Son ustedes los que nos van a decir, según los mensajes que nos envían, cuál es el tema de inmigración que les interesa. No se les olvide tampoco que vamos a estar en este momento con la participación que ustedes han hecho, con todas las preguntas que nos han enviado, con sus pequeños corazoncitos y manitas que nos envían por la transmisión Facebook. Vamos a estar informándoles el próximo viernes quiénes han sido las personas que han obtenido la asesoría completamente gratuita de 1 hora con uno de los abogados de Nexus Servicios Jurídicos para no solamente hablarles de los diferentes opciones de visas de trabajo, sino también para ayudarlos a presentar una buena candidatura. Es decir, cómo puedo redactar un currículum, una hoja de vida, un resumen de experiencia de trabajo según el modelo canadiense. Entonces, esto lo vamos a estar publicando el día viernes en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Vamos a saber quiénes fueron las personas ganadoras de esta sesión privada de 1 hora con uno de los abogados del equipo Nexus. Bueno, Yamile, estamos hablando hace un rato de la situación con
Jorge, yo sé que hay muchas otras preguntas, vamos a tratar de responder las más que podamos porque como el tiempo pasa muy rápido, entonces vamos a tratar de responder unas últimas preguntas. Efectivamente, Fanny, me fui del aire, hubo un problema técnico, pero bueno, ya pude regresar. Hay una pregunta del señor, la señora María Margarita Martínez. Dice la señora, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe renovar el permiso de trabajo posgraduación teniendo la oferta laboral? Bueno, es importante, señora María Margarita, tanto para los procesos de permisos de trabajo, como visas de estudiante, como visas de turismo, Canadá siempre dice mínimo 30 días. Es decir, si a mí mis documentos se me vencen 30 días antes de la fecha de vencimiento del permiso, yo debo estar ya enviando mi solicitud. ¿Esto para qué? Esto es para no perder el derecho de continuar trabajando mientras Inmigración Canadá toma la decisión. Súper importante, uno, verificar si el permiso de trabajo de posgraduación es renovable. Súper importante, solo tienen que verificar, porque como les digo, las leyes de inmigración cambian constantemente y ustedes deben estar seguros de que sí tienen el derecho a renovarlo. ¿Por qué? Porque si usted presenta la solicitud de renovación de un permiso de trabajo postdiploma o posgraduación y resulta que no tenía el derecho porque ya esa política no existe más, desafortunadamente usted va a obtener un rechazo y en ese momento va a tener que restablecer el estatuto que tenía antes. Pero si usted quiere conservar sus derechos como trabajadora, sus derechos como estudiante, sus derechos como turista y mantener lo que ahora se llama estatus mantenido, antes se llamaba estatus implícito, siempre debo depositar la solicitud antes de la fecha de vencimiento de mis documentos de inmigración para mantener un estatus válido en Canadá. Fanny, muchos clientes nos están pidiendo pasar nuevamente el video de Jorge, porque desafortunadamente durante la transmisión de su video no se pudo escuchar bien, era cuando teníamos la falla eléctrica, la falla de internet. Entonces, bueno, vamos a pasar nuevamente el video de Jorge para que las personas escuchen el interesante testimonio que Jorge, siendo un trabajador temporal colombiano, pudo venir aquí ya hace 3 años desde entonces. Claro que sí. Buenas, mi nombre es Jorge Azúzar, soy soldador. Fui reclutado desde Colombia por medio de Nelsu y ellos actualmente me ayudan en este proceso y actualmente me encuentro en Canadá. Efectivamente, Yamile, en el caso de Jorge, este es un bello testimonio y yo quiero adjuntar además que en su caso en particular ya estamos haciendo la solicitud para él de su residencia permanente. Jorge justamente es un bello ejemplo de cómo alguien desde el extranjero fue reclutado por justamente buenas tardes, buenas noches Jorge, por acá te estamos viendo. Buenas Gracias noches, como Jorge. siempre. Sí, es un testimonio más de una persona que se presentó a una convocatoria que hizo Nexus, que como cualquier otra persona con sus competencias, hizo una postulación que llegó a Canadá y que se ha dedicado de manera disciplinada a estudiar el idioma y el día de hoy tiene el placer de decir ya está a punto de volverse residente permanente. Entonces, el tiempo como siempre se nos acaba, Yamile, desafortunadamente quisiéramos... Desafortunadamente, abogada, sí, se nos Pero, acaba y se nos quedan muchas preguntas por responder, quedan muchas inquietudes por aclarar, pero igual invitamos a todas las personas que no se queden con la duda, que nos escriban, que nos contacten, que puedan ver este video que va a estar, va a estar posicionado en nuestro sitio web, en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, que puedan ver desde el principio todas las aclaraciones, todas las informaciones que hemos dado, muy detalladas en lo que es materia de documentos, calidad de documentos, tiempos que maneja inmigración para poder obtener una visa de trabajo y venir a Canadá como trabajador. claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que hay muchas preguntas que no pudimos responder, pero aquí seguimos a la orden. Pueden contactarnos a través de sus correos, a través de sus llamadas y este es el primero de muchos videos que vamos a estar compartiendo con ustedes y son ustedes que tienen la palabra, son ustedes quienes deciden
de qué tema desean hablar en nuestro próximo video. Muchísimas gracias, Yamile, por tu participación, tu colaboración y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes más testimonios de clientes satisfechos y de trabajadores que han hecho realidad su sueño de estar en Canadá. Feliz semana para todos. Buenas.